Vale, pues mi TFM se titula Afectaciones en la sexualidad en víctimas de violencia sexual y he explorado las diferencias según el género y la etapa vital. Entonces, primero os explicaré un poco la justificación de la elección del tema, los objetivos que han tenido el trabajo, un poco de introducción, la metodología, comentaré un poco los resultados que he encontrado y finalmente las conclusiones. Entonces, para empezar, elegí este tema porque considero que, pese a que las consecuencias en las violencias sexuales están muy estudiadas, tanto en salud mental como a nivel médico, en sexualidad están menos exploradas y se suelen situar bastante en segundo plano, aunque realmente esta también tiene una gran afectación en la calidad de vida, la salud sexual y el bienestar general de la persona. Entonces, creo que tendrían que empezar a cobrar un poco más de importancia o por lo menos también tenerse en cuenta y explorarse específicamente. Entonces, más en concreto, los objetivos de este trabajo eran mirar la relación entre haber sufrido una violencia sexual y las alteraciones en la sexualidad causadas por por la vivencia de esta violencia y mirar si según el género y la etapa vital en el que se ha sufrido existen similitudes y algunas consecuencias que son transversales en todas ellas. Entonces, para eso establecí los objetivos secundarios de identificar las alteraciones en la sexualidad en general y ver si después había diferencias según el género y según la etapa en la que se vivió esa violencia. Entonces, un poco como introducción, seguimos viviendo en un contexto donde tanto las normas como estereotipos de género perpetúan esas violencias y hacen que surjan fácilmente, además de legitimarla como forma de tanto de resolver conflictos como manteniendo el derecho sexual que suele ser de los hombres sobre las mujeres. Entonces, todos estos estereotipos de género también colaboran a que generalmente las mujeres sean víctimas mucho más a menudo y los hombres los agresores. Aún así, en este trabajo he explorado ambas partes. Am, ¿Qué más? Otra parte importante para tener en cuenta en el trabajo es que hay una gran variedad de definiciones, tanto desde el ámbito legal como a nivel de investigación, como los que se utilizan en sexología sobre lo que es una violencia sexual. Entonces, esto complica un poco ver qué se incluye y qué no. Pero bueno, en lo que todas las definiciones están más o menos de acuerdo es que exista una falta de consentimiento o que este consentimiento está viciado, sea por manipulación, coerción, intimidación o uso de fuerza. Entonces, lo que realmente sí que todas tienen en común es que se ejerce esa violencia en contra de la voluntad de la persona. También hay bastantes diferencias en cuanto a la clasificación de violencia sexual y a los tipos. Algunas incluyen solamente con penetración, con uso de violencia. Otros también tienen en cuenta ya cuando existe una tentativa y otros solo cuando esa violencia se ha ejercido del todo. Entonces, el impacto que tiene esa violencia también se ha visto que puede tener una gran variabilidad, yendo desde consecuencias muy graves hasta prácticamente inexistentes. Algunas de las más comunes son la polarización del deseo sexual y las dificultades sexuales, son algunas que se han visto que en general. Y después, aunque la literatura científica suele centrarse en las consecuencias negativas, también se han descrito en algunas ocasiones consecuencias positivas después de haber vivido esas violencias. Y esas consecuencias son conocidas como crecimiento postraumático. Consisten en una mejoría en las relaciones interpersonales, en una mayor empatía, una mejor valoración de uno mismo y una mejor visión de la vida, tanto de las oportunidades que esta ofrece como aspectos positivos. Y eso, simplemente mencionar que también pueden existir positivas, aunque pueda sorprender un poco más. Entonces, se ha visto que lo que media que pueda pasar eso es la sensación de control en la recuperación de las víctimas, las capacidades de afrontamiento que tengan, si reciben o no apoyo social y también la presencia de espiritualidad en estas víctimas. En plan, estos factores son los que se han demostrado de importancia para que se dé este crecimiento positivo. Entonces, eso como para encajar un poco a partir de dónde ha salido el trabajo.
Entonces, como método se realizó una búsqueda y selección de artículos científicos en bases de datos y se seleccionaron algunos de acceso abierto. Primero se descartaron todos aquellos que no mencionaban las consecuencias en sexualidad específicamente, fuera en el título o en el resumen, y una vez estos fueron descartados, el resto lo revisé a texto completo, descartando también los que no mencionaban las características específicas según el género y la edad, como para poder clasificar correctamente en estas 4 categorías y ver las similitudes y diferencias que podían haber. Entonces, las categorías que surgieron fueron según si son mujeres que han sufrido violencia sexual en la adultez, mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, hombres que han sufrido violencia sexual en la adultez o hombres que han sufrido violencia sexual en la infancia. Entonces, una vez clasificados así los resultados, en esta primera categoría nos encontramos que las mujeres que sufrieron violencia sexual durante la adultez suelen tener menor compatibilidad con sus parejas sexuales y también más preocupaciones y ansiedad en torno a la sexualidad, además de una menor satisfacción sexual. Otra consecuencia común es una presencia de un menor deseo sexual y mayores dificultades tanto para llegar al orgasmo como dificultades con la lubricación o la excitación. Entonces, otra, otra consecuencia habitual es un comportamiento hipersexual que, que según los artículos encontrados defienden que es como forma de gestionar y afrontar esa violencia. Después también se han visto afectaciones en las motivaciones sexuales, que estas están mediadas por la salud mental. Se ha visto que cuando existe una buena salud mental detrás en, las motivaciones suelen ser en torno al placer y la intimidad. En cambio, que cuando la salud mental no es buena, las relaciones sexuales muchas veces son utilizadas como fuentes de poder, manipulación y también como se vive la sexualidad más desde la complacencia. Por último, se ha visto que, por el contrario a la hipersexualidad que he mencionado antes, también se puede dar evitación hacia las relaciones sexuales. Entonces tendríamos un poco como una polarización en un extremo u otro. Y lo que mencionaban varios de estos artículos también es que todos esos resultados son mediados tanto por el alcohol como por el estrés psicológico. Después, en la siguiente categoría de mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, nos encontramos con algunos artículos que nos indican que no hay diferencia en cuanto a la satisfacción sexual posterior a la violencia y otros que mencionan que sí, que hay una disminución de esta. En cuanto al deseo sexual y la excitación, hemos encontrado que ambas disminuyen y que es menor que en mujeres que no han vivido esa violencia. En cuanto al orgasmo, volvemos a tener lo mismo que en la satisfacción sexual. No hay acuerdo entre distintos artículos, hay desde no diferencias hasta una menor frecuencia. En mujeres que han vivido violencia sexual en la infancia, nos volvemos a encontrar también que la hipersexualidad es una consecuencia posible. También vemos en este caso que hay una frecuencia más elevada de dolor durante las relaciones sexuales. También puede existir un rechazo hacia estas y en este caso también se han encontrado diferencias según si la violencia sexual incluía penetración o no. En los casos que incluía, pues manifestando mayores problemas, tanto en el deseo, la excitación como el orgasmo. Y también rechazando más frecuentemente las relaciones sexuales. Vale, entonces también presentan mayor ansiedad relacionada con el sexo y en este caso también se han visto diferencias según si el agresor se trataba de una persona conocida o no. Cuando se trataba de una persona conocida, nos encontramos con una menor satisfacción sexual y una frecuencia del deseo más baja. En cambio, cuando se trataba de una persona desconocida, vemos que hay una mayor capacidad para llegar al orgasmo, menos dolor y menos sentimientos de rechazo hacia las relaciones sexuales. Y en este caso también, como las mujeres que han sufrido violencia sexual en la adultez,
vemos cómo existe una polarización del deseo, tanto encontrándonos con casos de hipersexualidad y otros con un rechazo hacia las relaciones sexuales. En el caso de los hombres que han sufrido violencia sexual durante la adultez, hemos encontrado muy poca información y básicamente lo que se ha encontrado es que también hay presencia de hipersexualidad o de evitación hacia las relaciones sexuales. Esa polarización también es habitual. Y por otra parte, que es más probable desarrollar dificultades sexuales, pero no he encontrado artículos que mencionaran específicamente cuáles o cómo se daban estas dificultades. Perdón. Vale. Y en la última categoría, los hombres que sufrieron violencia sexual durante la infancia. En este caso nos volvemos a encontrar con la hipersexualidad, que es una consecuencia común. Y en este caso nos encontramos con otras consecuencias más variadas también. Vemos que se desarrolla un daño en ellos a causar o hacer daño, que también tienen más problemas con la intimidad o para sentirse vulnerables, sobre todo durante las relaciones sexuales, y que su autoestima y su autoimagen se ve afectada comúnmente. También es habitual que presenten ansiedad por desempeño durante las relaciones sexuales y por otra parte es habitual una actividad sexual compulsiva, tanto compartida como propia. Por otra parte, aquí también volvemos a ver que es habitual la evitación o el desinterés por el contacto sexual, volviendo a tener la contraposición con la hipersexualidad y existiendo una polarización del deseo, siendo en un extremo o en el otro. Después, vale, también nos encontramos con una mayor prevalencia de dificultades sexuales. En este caso suelen ir relacionadas con la erección, un menor deseo sexual y eyaculación prematura. Y después también vemos que cuando el abuso fue perpetrado por otro hombre, muchas veces tienen más confusiones en cuanto a su orientación sexual y tienen más ambivalencia en los momentos en decidir cuál es esta. Y por otra parte, finalmente, también al tratarse de un hombre del perpetrador de la violencia, muchas veces desarrollan una visión negativa de la sexualidad masculina, considerándola como mala o como predatoria. Entonces, como conclusiones, vemos que las consecuencias de la violencia sexual sí que varían según el género o la etapa de la vida en la que sufre, aunque hay algunas comunes. Vemos que la polarización del deseo es habitual en todas ellas, siendo común tanto una hipersexualidad como un deseo sexual bajo una evitación. Y también se ha encontrado en ese sentido que incluso en una misma persona puede haber ambivalencia, unos momentos de situarse en un polo y otros momentos de situarse en el otro. Y, y después, por otra parte, también son habituales dificultades sexuales en las distintas etapas. Por otro lado, se ha encontrado que la salud mental es un mediador clave en cuanto a las consecuencias que se darán en sexualidad y que si hay un buen acompañamiento y apoyo, pues las consecuencias suelen ser menores. Después, por otra parte, como limitaciones, he encontrado muy poca literatura científica específica. Como he comentado al principio, es algo que está muy explorado en medicina y psicología, pero en sexología muy poco. Prácticamente todos los artículos mencionaban causas psicológicas o médicas y algún punto concreto desde la sexología o en la sexualidad en específico. Y después, cuando esto era así, tampoco era algo muy explorado según diferencias por género o según la etapa. Entonces, es como que está todo muy mezclado cuando realmente sí que existen diferencias. Y a nivel de tratamiento, intervención y abordaje, pues esto puede tener unas consecuencias o implicar que se haga de una forma u otra. Por otra parte, hay una gran variabilidad de definiciones, lo cual también hace complicado poder generalizar las conclusiones a un tipo de violencia, a otra, o a qué se ha considerado o qué no. Y
Y por último, en cuanto a las limitaciones, en el caso de los hombres que han sufrido violencia sexual durante la adultez, solamente encontré un artículo y todo el resto de literatura que iba encontrando era sobre hombres que tienen sexo con otros hombres y era literatura centrada todo el rato en prevención de riesgos, en, tanto en sexo sin protección como en uso de drogas. Entonces, creo que esto también es algo a destacar porque influye mucho en los estereotipos y que existen hacia la comunidad de hombres que tienen sexo con otros hombres. Y esto ya para acabar, pues creo que en el futuro se tendría que hacer más investigación específica en este ámbito, mirando tanto las similitudes como las diferencias y ver cómo se puede abordar desde un enfoque interdisciplinario. Y ya está, hasta aquí todo. Gracias.